¿Ok? Entonces, arranquemos con, vamos a elegir número 1, la vía del cordón posterior lemnisco-medial. Tacto fino, propiocepción consciente. Vamos a hacer un repasito rápido de desde abajo hacia arriba cómo subía esta vía. ¿Ok? Así que por eso les digo, esta parte integra mucho, mucho, mucho de lo que vimos hasta ahora. Así que atentos, no se vayan a morir. Voy a empezar a poner el celestito porque es como venimos dibujando esta vía. Entonces, ¿cómo funcionaba esta vía en la médula? Vía del cordón posterior lemnisco-medial. ¿Qué hacían las fibras? ¿Dónde inicia la vía? Empecemos por ahí. En la raíz posterior. Antes de la raíz posterior tenemos más cosas, más periférico El todavía. receptor. En el receptor, exactamente. ¿Dónde está el receptor? En la piel. Vamos a ver que acá están los receptores de, qué sé yo, Pacini, las células de Merkel, las terminaciones libres de los folículos pilosos. Cualquiera de estos. ¿Y de ahí qué pasa? ¿La información llega hacia dónde? A ver, Sofía me está hablando, haciendo así. ¿Qué? No, hacia el ganglio. Bien, pero tenemos que decir todas las vías, todas las fibras que pasan. Entonces, de ahí vamos a llegar a la primer neurona. ¿A través de qué? A través de su prolongación periférica. Llegamos a la primer neurona, que se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Y después su prolongación central continúa por la raíz posterior del nervio espinal. ¿Ok? ¿Y ahí a dónde ingresa? Ingresa a la médula por qué porción. Hasta posterior. Posterior. Ingresa al asta posterior de la médula. ¿Y acá cómo hacen las fibras? ¿Se acuerdan qué hacían en esta región? ¿A qué parte de la médula se iba esta vía? Vía del cordón posterior lemnisco-medial. No sigan el cordón posterior directamente. Claro, al cordón posterior. Vía del cordón posterior se va al cordón posterior. Entonces, pregunto, ¿se iba al mismo lado o se decusaba y se iba al lado contralateral? ¿A cuál de los dos? Mismo lado. El Al mismo lado, lado. perfecto. Entonces por ahora seguimos por el mismo lado. ¿Se acuerdan que acá la información se dividía en dos tractos, ¿no? Tracto grácil y tracto cuneiforme. El tracto grácil, ¿para qué lado estaba? ¿Hacia medial o hacia lateral? Hacia medial. Hacia medial, perfecto. Acá está el grácil y el cuneiforme está por acá. El grácil traía información de qué parte del cuerpo. ¿Se acuerdan que esto estaba organizado de manera somatotópica? Miembro inferior. Miembro inferior, la parte grácil, y después, a medida que vamos subiendo, nos vamos más hacia el lateral, así que el fascículo cuneiforme o tracto cuneiforme trae información de los miembros superiores. ¿Ok? Bien, entonces subimos por la médula homolateral del receptor y llegamos hasta... Bueno, acá van a ver un par de núcleos que no me importan ahora. Van a ver que el libro les marca, la médula espinal tiene distintos núcleos en sus distintos divisiones del asta posterior y del asta anterior, y se lo pueden marcar en núcleos o en láminas, las láminas de Rexed. Van a ver, por ejemplo, de todas estas, mecanorreceptores tipo 1, tipo 2, esta que estamos marcando, viene por acá, sube por el cordón posterior, esta es la que estamos mostrando, y van a ver que hace algunas otras sinapsis en los distintos núcleos. Al igual que las termorreceptores y nociceptores vienen a distintos núcleos del asta posterior. ¿Y para qué me sirve esto? Para integrar información en la médula. ¿De qué me sirve integrar información sensitiva en la médula? Ustedes, por ejemplo, tienen sensibilidad fina en algunas partes del pie, ¿no es cierto? Ustedes tienen puestas medias en alguna parte de sus pies y están recibiendo esa información. Esta información está viajando hasta sus cortezas, pero en algún momento hace sinapsis con estos núcleos de manera que se inactiva la sensación. Para que ustedes no estén 24 horas seguidas sintiendo las medias de sus pies. ¿Entiende? Entonces para eso tenemos vías secundarias. Ahora mismo no nos interesan. Entonces continuamos. Viene la primera neurona, número 1, por acá. Voy a dibujar el núcleo en el ganglio anexo a la raíz dorsal, la prolongación periférica que llega hasta el receptor, la prolongación central que ingresa por la médula espinal, sube por el cordón posterior y
Cuando llegamos al bulbo, este es un corte de bulbo. Recordemos que tiene un conducto central por acá y tiene dos protusiones, la pirámide y la oliva en la región anterior. ¿Qué hace la vía en el bulbo? ¿Qué pasaba? El cordón posterior, tracto grácil y cuneiforme, ¿a dónde llega? ¿Qué son estos dos amigos? A los núcleos. ¿Cuáles son estos núcleos, Rama? Grácil y cuneiforme. Exactamente. Recordemos que en la parte posterior del bulbo teníamos un núcleo que era el núcleo grácil o el tubérculo grácil y hacia el lateral estaba el tubérculo cuneiforme. Acá es donde van a estar las segundas neuronas. Fíjense, es un núcleo, así que tiene cuerpos neuronales. Y de acá, ¿qué pasa? Hacemos sinapsis y la segunda neurona, ¿qué hace? Hace así. Y forma esta otra estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Lemnisco medial. Lemnisco medial, exactamente. Ahí tienen la vía cordón posterior lemnisco medial. Bien. ¿Recuerdan la posición? Primero, integremos hasta acá. Primer neurona se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal, asciende por la médula, llega hasta los núcleos grácil y cuneiforme donde se encuentra la segunda neurona. Y esta segunda neurona es la que se decusa y luego de decusarse forma el lemnisco medial. ¿Ok? Y ahí subimos por el bulbo como lemnisco medial, por el puente como el lemnisco medial, y recuerden que después esto se iba un poco más hacia el lateral y quedaba acá el lemnisco medial más hacia el lateral. ¿Se acuerdan de todo esto? O sea, venía pesada la clasecita, les dije. Fernando, es la primera vez que te veo con la cámara, no sé si vos viste las anteriores. ¿Venimos bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Y entonces acá llegamos hasta el mesencéfalo. En el mesencéfalo, grande Fer, en el mesencéfalo estamos en el lemnisco medial, seguimos en el lemnisco medial. Y ahora, ¿a dónde tenemos que llegar? Telencéfalo. Y diencéfalo primero y después el telencéfalo. ¿Ok? Acá, ¿a dónde vamos a llegar al diencéfalo? Vamos a llegar a una pelota que tenemos justo en esta región, que recibe toda la información sensitiva del cuerpo y que es el secretario de la corteza. ¿Cómo se llama? El tálamo. El tálamo, exactamente. Entonces vamos a entender un poco la función del tálamo. Ustedes van a ver, esto es una representación muy grotesca del tálamo, pero van a ver que se divide en varias porciones. ¿Sí? No me interesa ahora todas las porciones que tiene. Tiene un montón de núcleos. Por ejemplo, núcleo anterior, núcleo ventral anterior, núcleo ventral posterior, núcleo pulvinar, núcleo geniculado lateral, geniculado medial, núcleo dorsomedial, y así un núcleo dorsal lateral, núcleo dorsal posterior. Tienen 1000 millones de núcleos distintos. A cada uno de estos núcleos, no los tenemos que saber ahora para nada, va a llegar una vía distinta, una aferencia distinta y se va a comunicar por fibras radiadas con distintas cortezas. Por ejemplo, al núcleo geniculado lateral llega la visión, al geniculado medial llega la audición, al núcleo anterior llega la información del sistema límbico, al núcleo ventral anterior llega la información del cerebelo, y así. Fer, dime. Perdón, es que me perdí un poco porque me acuerdo porque ya vi una de las clases de cerebelo y habéis dicho que primero la información tiene que llegar al cerebelo, es procesada, pasa al núcleo del cerebelo y de ahí sale. Sí, Entonces, esta antes parte de llegar al tálamo, pasa al cerebelo para ahí llegar al tálamo. estamos hablando de cosas distintas. Lo que llega acá es información eferente del cerebelo, de uno de los módulos cerebelosos. ¿Okay? En la clase de cerebelo que yo les dejé, lo vamos a volver a ver ahora, porque justamente por eso es que yo no explico cerebelo antes de todo esto. Yo se las dejé como para que ustedes se preparen para la clase si tenían ganas de prepararse. Pero lo de cerebelo podés dejarlo ahora porque vamos a ver cómo funciona el cerebelo. El cerebelo primero recibe información del cuerpo, forma respuestas automáticas y una de esas respuestas automáticas llega a la corteza.
cuando nosotros tenemos que hacer un movimiento muy fino, tenemos que recibir esa información consciente de la coordinación. Cuando vos estás, por ejemplo, aprendiendo a tocar la guitarra o aprendiendo, qué sé yo, no sé, coser, son cosas muy, muy finas que tenés que ser consciente de tu propia coordinación. Para eso tenemos una aferencia que llega hasta el tálamo. Pero esto es tema tremendo. Por ahora del cerebelo, olvídate. Lo que yo me quiero Bueno. quedar con todo esto, hasta acá, ¿para qué les menciono al tálamo? Es porque en la parte, esto que está en celestito, justo, miren cómo se lo puse en celeste, hermoso, hay un núcleo que se llama ventral posterior. Y el ventral posterior se divide en una parte lateral y en una parte medial. Así que ustedes me van a ver escribir un montón de veces ventral posterolateral como el núcleo donde llega la información de la vía del cordón posterior. ¿Ok? Este núcleo quiero que lo recuerden, ventral posterolateral. Y si esto es un núcleo, ¿qué es lo que va a haber acá adentro? Cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Cuerpos neuronales de cuál neurona en todo caso. ¿Cuál es el número de neurona que encontramos acá? La tercera. La tercera neurona, ¿ok? Entonces, llegamos hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que está por acá. Y de acá está la tercera neurona y la tercera neurona tiene que llegar hasta la corteza. Nos faltan 2 pasos nada más para terminar la vía. El primer paso es esto. ¿Qué es esto? Fibras que van desde el tálamo hasta la corteza. Lo vemos por acá. Yo se los marco por acá, lo vemos toda esta región. ¿Qué estamos viendo acá? La cápsula interna. Cápsula interna, exactamente. Entonces hay un brazo de la cápsula interna, que es el brazo posterior, que trae toda la información de esta vía. ¿Ok? La tercera neurona, entonces, está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Voy a poner acá, BPL del tálamo. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y ahí terminamos, llegamos a la corteza. Y la pregunta es, ¿a cuál corteza llegamos? ¿Dónde está exactamente la corteza que recibe esta información sensitiva? Nombre, apellido y número de documento. En el giro post central. Bien. Ese es el nombre. Sí. Que es la somatosensitiva primaria. Bien. ¿El Y el documento? número. El 8, no, me parece que me estoy confundiendo. Tiene un número mucho más raro. 341. Ah, ¿no? 312. 312. Bien, márquenlo en este preparado. Ya que estamos, en este preparado, en este dibujito. ¿Cuál sería la corteza del giro postcentral, somatosensitiva primaria, giro 312 de Brodmann? Ahí está. Es todo este chorizo que vemos acá. ¿Ok? Este es el surco central. Este es el giro postcentral. Este es el giro precentral. Este es el surco lateral. Acá se ven los surcos temporales giros temporales superiores, giros frontales inferiores. Todo esto que estamos marcando es el giro postcentral. Área 3, 1, 2 de Brodmann. ¿Ok? Tenemos que decir todo. Entonces, ya que vimos todo este quilombito, ustedes me van a decir, perfecto, Juan, se entendió todo, ahora me pedí que lo repita, me pego un tiro. No, se los dejé acá como resumen para que ya lo tengan. Entonces, ¿cómo se explicaría esta vía? Fíjense, les marqué todo lo que tenemos que decir de esta vía. Lo tienen acá, si después se quieren armar el speech, lo que quieran. Vía del cordón posterior lemnisco-medial, que lleva el tacto fino y la propiocepción consciente. ¿Cómo tendríamos que decir la vía en un speech de parcial? La vía empieza en el receptor que se encuentra en la región de la piel, ya sean encapsulados, no encapsulados, todo lo que quieran. Pasa por la primer neurona, que tiene su ganglio anexo a la raíz dorsal, que tiene su núcleo en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Tiene una prolongación periférica que llega hasta el receptor y una prolongación central que ingresa a la médula espinal por el asta posterior. ¿Okay? Por la raíz posterior del nervio raquídeo y por el asta posterior. Desde el asta posterior continúa por el cordón posterior, por los tractos grácil y cuneiforme, hasta llegar al bulbo. En el bulbo se encuentra con la segunda neurona, del mismo lado, en los núcleos grácil y cuneiforme. Así que todo esto es la primera neurona, ¿ok?
Hasta acá, primer neurona. ¿Qué hace la segunda neurona? La segunda neurona, luego de hacer sinapsis, hace la decusación sensitiva en el mismo bulbo y forma el lemnisco medial, que sube por todo el tronco del encéfalo. ¿En qué región del tronco del encéfalo estaba esto? ¿Se acuerdan las distintas regiones? Yo te mostraba, por ejemplo, el mesencéfalo así. Acá estaba el conducto central, acá estaban los pies. ¿Cómo se llamaba toda esta región? Todo esto, ¿cómo se llamaba? Tegmento. Perfecto, el tegmento. Entonces, el lemnisco medial, podemos decir, se encuentra en el tegmento del bulbo, del puente y del mesencéfalo. Y ahí llegamos hasta la tercera neurona, que está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Por último, cápsula interna, pasamos por el brazo posterior y ahí llegamos a el área somatosensitiva primaria, giro postcentral, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Tienen todo lo que tienen que decir de la vía acá. ¿Ok? Vamos con otro. ¿Estamos listos? Esto se los dejo así, le pueden sacar fotito después, tienen el machete hecho. ¿Puedo seguir? ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra vía nos queda ahora? Ya que estamos por acá. Ya dijimos esta.